Atahualpa Lichi, hombre que con orgullo forma parte de los venezolanos insignes que han dedicado su esfuerzo y creatividad a mostrar lo mejor del gentilicio venezolano. Ha organizado grandes festivales y es parte del equipo La Quincena de los Directores en el Festival de Cannes. El cine no es solo una pantalla así en que uno tiene una alfombra roja, sino un trabajo muy difícil, muy complicado. Y ahí como asistente trabajé con mucha gente, fue una formación. Y claro, quería dirigir y a partir de un momento me había dado como un tope de empezar a dirigir antes de alguna edad. Y ahí me lancé a la realización, empezando con películas pedagógicas, es decir, documentales y a veces ficciones. Me especialicé al principio con películas, porque no se había hecho nunca, películas para kindergarten. Convirtiéndose en un importante promotor de la cultura en la pantalla grande. ¿De qué manera enseña todos sus conocimientos a las nuevas generaciones? Bueno, yo creo que eso es importantísimo. Para mí es importante porque yo cuando empecé tuve la suerte, como le dije, que monstruos del cine, por monstruos que eran gente extraordinaria, se interesaran a lo que yo decía del cine. Yo tenía 20 años, un poquito más de 20 años. Entonces sí creo ahora que si algo he aprendido en la vida en cine, lo puedo pasar. Entonces, gracias al SENA, y bueno, en Francia yo fui profesor en una escuela de cine que tiene 900 estudiantes, y era profesor de documental, era profesor de decorado de cine y era profesor de publicidad, de cuñas. Y aquí, gracias al SENAC, me pide muy regularmente de ir en diferentes lugares de Venezuela a dictar talleres sobre el documental. Pero los talleres que yo dicto son muy particulares. No es cómo hacer una película, cómo es la cámara, cómo es el sonido. Hay mucha gente que lo puede hacer. Lo que yo hago es como una historia del documental, que como grandes cineastas han tratado en el documental tal tema o tal otro tema, para que la gente se inspire no de lo que han hecho, sino de cómo uno puede ver la realidad y cómo otros cineastas han tratado de transformar y transmitir esa realidad. Su primer y gran largometraje, Río Negro, fue la primera película que se ganó el premio al mejor guión inédito en el Festival de La Habana. Y me voy a Venezuela y quiero hacer un largometraje de ficción. No pensé que iba a ser tan largo. Puse 7 años desde el momento en que empezamos a escribir Río Negro hasta el momento en que lo filmamos, pero lo hicimos y fue también una experiencia extraordinaria, porque creo que fue una... En ese momento se decía la superproducción venezolana, porque una película que tenía 44 actores, se filmó en el Amazonas, en Guayana, teníamos una cantidad de decorados. Construimos un pueblo completo que era San Fernando de Atabapo, hicimos un barco que navegaba sobre los ríos de Guayana, que tenía 37 metros de largo y que al final de la película quemábamos, lo que puso triste mucha gente que quemáramos un barco que habíamos construido de 37 metros, pero bueno, eso era la película. Su pasión por la gente lo llevó a crear El Misterio de las Lagunas, un homenaje a la cultura andina. Fue el momento de hacer El Misterio de las Lagunas, que también fue una película muy complicada. Yo como que siempre escojo cosas complicadas y yo no sabía lo que iba a dar esa película realmente, ese documental, y sí fue una muy buena sorpresa el éxito que tuvo en el mundo, porque ha pasado creo en 42 o 43 festivales en el mundo y en todas partes con éxito. Yo he ido a presentarlo en muchísimos países. Fui a Corea, hemos ido a Canadá, hemos ido a Argentina y a Alemania, y en todas partes la acogida ha sido extraordinaria. Por su especial e impecable trabajo, ha sido merecedor de importantes premios. Hay un premio que me gusta muchísimo, porque es un premio que nunca se da a los documentales,
es el premio del mejor guión. Y eso me interesa muchísimo porque justamente escribir un guión de documental es complicadísimo, no tiene nada que ver con la ficción y muchas veces la gente se equivoca, hasta mismo en las comisiones que leen, porque quisieran que el documental esté escrito como si fuera una ficción, pero la belleza del documental es que justamente uno no sabe lo que va a pasar en el rodaje. Y eso es lo formidable que uno tiene en las manos de poder trabajar con la naturaleza, con la gente, las personas que uno filma y que se van a transformar en algo que nos va a obligar a crear en el momento mismo. Entonces, que en un festival, el Festival de San Juan en Argentina, me hayan dado el premio de guión para esta película, o nos hayan dado, porque somos varios guionistas, Diana es una de las guionistas de la película, me gustó muchísimo. Y el año siguiente me nombraron presidente del jurado de ese festival. ¿Qué consejo quisiera dejarle a los jóvenes que están interesados en el mundo del cine? Que se arriesguen haciendo películas, que se arriesguen filmando, que no les dé miedo de inventar algo, no por inventar, porque hay muchas cosas que ya se han inventado, porque que no tengan miedo de ir hacia algo que puede parecer más difícil. Porque cuando uno tiene una dificultad más grande y cuando uno llega a encontrar la manera de filmarlo, de demostrarlo, casi siempre uno hace una cosa más interesante. Y en mis talleres casi siempre les digo a todo el mundo, casi todo el tiempo, que tomen riesgo. Directores como Atahualpa Lichi nos demuestran que el cine venezolano tiene mucho que ofrecer. Su trabajo se caracteriza por ser impecable. Cintas como El misterio de las lagunas y Río Negro se traducen en grandes satisfacciones. Hasta aquí este programa. Se despide de ustedes Francis Gámez y será hasta una próxima entrega de Mi Gente es Noticia.